Estábamos charlando sobre temas de medicina y de repente alguien me suelta: ¿no me dirás que tú crees en Dios? Esa pregunta me tomó por sorpresa total, ya que no parecía tener nada que ver con lo que estábamos discutiendo. Le respondí que sí, que creía, pero no tuve la ocasión de profundizar más. Y la conversación se quedó en el aire con un «ya hablaremos de eso en otro momento». Cuando terminó el programa empezaron a llegar mensajes de los oyentes. Muchos eran de apoyo y agradecimiento, pero también había críticas, incluso una bastante dura que decía: ¿cómo se le permite a un científico hablar por un micrófono si admite que cree en Dios? En ese instante entendí que había que aclarar las cosas, porque la palabra Dios evoca imágenes y sentimientos tan variados que muchas veces ni siquiera estamos hablando de lo mismo. Por eso quiero explicar en qué Dios creo. Creo en un Dios que representa amor y sabiduría sin límites. No se trata de un juez que castiga, ni de un guardián que está al acecho para condenar, sino de una presencia de amor genuino. Es el único Dios en el que tengo fe, porque cualquier perspectiva basada en el miedo, la culpa o la manipulación no refleja lo que llevo en mi interior. Trato de imaginar lo más bondadoso que puede existir en un ser humano, la mayor ternura, el mejor de los padres, y aún así, siento que no es suficiente. La grandeza del amor divino supera cualquier comparación. Algunos lo llaman energía universal, otros campo cuántico, otros conciencia cósmica o naturaleza. Lo que importa no es el nombre. Lo fundamental es lo que significa para cada persona. Para mí, simboliza la certeza de que hay algo que me apoya y me acompaña, incluso en los momentos más complicados. No siempre consigo estar en esa sintonía. Muchas veces me pierdo en preocupaciones, temores o exigencias, pero sigo intentándolo porque sé que vale la pena. Me digo que si algún día tengo que dejar este mundo, quiero haber luchado por mantenerme en esa sintonía de amor. Y como no puedo pensar que ese Dios sea solo mío, sino de todos, esa creencia me lleva a ver a los demás como hermanos. Porque si somos hijos del mismo amor, no puede haber división. Ahora bien, cuando la noción de Dios se utiliza para someter, para culpar, para infundir miedo o manipular, afirmo con claridad que ese no es mi Dios. A lo largo de la historia, lo espiritual se ha usado como herramienta de poder en vez de ser un camino hacia la liberación. Y al mismo tiempo, hemos caído en otra trampa: adorar la ciencia y la técnica como si fueran las únicas que pueden decidir qué es real. Recuerdo cuando Stephen Hawking estuvo en Canarias y los titulares decían que Dios no existe. Y yo pienso, nadie, ni él, ni nadie, puede afirmarlo como una verdad absoluta porque estamos hablando de una realidad que va más allá de los sentidos. Puedes decir, yo pienso que no existe, o yo pienso que sí existe. Pero afirmar eso como una verdad absoluta es solo una opinión. En el ámbito científico hay ejemplos de ambos lados. Einstein y Bohr estaban muy abiertos a lo espiritual, mientras que otros son más escépticos, y ahí radica lo valioso: la libertad de tener diferentes pensamientos. Lo que realmente necesitamos es respeto. Ni el que cree debe imponer su perspectiva, ni el que no cree debe menospreciar la fe de los demás. La espiritualidad vivida de manera auténtica siempre une, nunca divide. No surge del miedo, sino de la alegría y la libertad. No es una carga, es una expansión. Sin embargo, hay un gran riesgo que llamamos ego espiritual. Esa tentación de pensar que uno tiene la verdad absoluta y de imponerla en nombre de Dios. En realidad, ahí habla más el ego que la fe. Y eso es peligroso porque, aunque se presente con buenas intenciones, puede causar mucho daño. El Dios en el que confío no impone condiciones. No hay que ganarse su amor, porque es incondicional. Nos quiere no por lo que somos, sino por quienes realmente somos. Al igual que los padres que quieren a sus hijos, incluso cuando cometen errores. Si llevamos esa idea a un nivel infinito, empezamos a entender un poco lo que es el amor divino. El gran problema es que hemos caído en una distorsión profunda. Casi nadie se siente suficiente. Creemos que seremos felices cuando logremos éxito, reconocimiento, fama o perfección. Pero esa es la trampa del ego, porque en nuestra esencia ya somos completos. Nada externo puede añadir perfección a lo que ya lo es. Lo que pasa es que, al estar desconectados de nuestro ser, sentimos un vacío y tratamos de llenarlo con cosas materiales, poder
o la aprobación de los demás. Pero todo eso solo proporciona un placer pasajero, nunca llena el vacío, porque ese vacío no se llena con tener, sino con recordar quién eres. Y aquí está la clave. No se trata de cambiar tu esencia, que ya es perfecta, sino de transformar tu forma de ser y de estar en el mundo. Tu personalidad actúa como un filtro. Cuanto más claro te vuelves, más brilla la luz de lo que realmente eres. Y así, cuando hablas, actúas o sientes, lo haces desde tu esencia y no desde tu ego. Eso te hace más humilde, más cercano, más creativo, más compasivo y más feliz. Al final, lo que realmente necesitamos no es añadir nada externo, sino recordar lo que ya está dentro de nosotros. Porque si logras descubrir quién eres, entenderás de dónde provienes y hacia dónde te diriges. Cuando perdemos de vista nuestra verdadera identidad, empezamos a caer en un patrón que parece normal, pero que en realidad nos hace daño, el juicio constante. Juzgamos a los demás y a nosotros mismos sin parar. Y lo curioso es que el juicio no refleja la realidad, la paraliza. Es como si una película quedara estancada en un solo fotograma. Alguien comete un error y decimos, es un fracasado. Una persona nos hiere y pensamos, nunca la perdonaré. Y en ese momento cerramos todas las puertas a la posibilidad de cambio. Reducimos a una persona compleja, llena de luces y sombras, a una sola etiqueta. La realidad es que nadie está exento de cometer errores. Todos tropezamos, todos fallamos. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por esa mentalidad inflexible, terminamos por negar lo más valioso que poseemos, nuestra capacidad de cambiar. Porque tanto yo como los demás somos mucho más que nuestros fallos. Juzgar es como poner una piedra sobre una semilla y esperar que no crezca nada. Observar, en cambio, es permitir que esa semilla busque la luz. Si en lugar de apresurarnos a condenar, hiciéramos el esfuerzo de observar, preguntar y escuchar, descubriríamos algo diferente. Los niños lo hacen de forma natural, miran con curiosidad, quieren entender, pero pronto al crecer aprenden el modelo de los adultos, ese modelo que se basa en juzgar todo lo que ven. Y todos sabemos lo que se siente al estar bajo esa mirada crítica. Nos encogemos, sentimos que no podemos ser quienes realmente somos. La herida del juicio es intensa porque nos quita la paz de ser nosotros mismos. El primer paso para recuperar nuestra esencia es, por lo tanto, dejar ir poco a poco esa costumbre automática de juzgar. Y aquí entra en juego un valor que es fundamental en todo aprendizaje: la humildad. Sócrates, quien es considerado el más sabio de los griegos, solía decir que lo único que sabía era que no sabía nada. Esa afirmación, que podría parecer una debilidad, fue la clave para abrir la puerta a una nueva forma de pensar. Gracias a esa humildad nació la filosofía que revolucionó el pensamiento occidental. Platón aprendió de Sócrates, Aristóteles de Platón, y así se generaron siglos de conocimiento. Si Sócrates, con toda su grandeza, se reconocía como ignorante, ¿cómo no vamos a aceptar nosotros lo mucho que ignoramos? Esa humildad no significa rebajarse, sino estar dispuestos a aprender de cualquier persona. Durante mucho tiempo, la juventud era vista con recelo. Es joven, no tiene experiencia. Hoy en día, entendemos que los chicos y chicas, con su ingenio y frescura, pueden enseñar tanto como los adultos con su experiencia. La humildad, en esencia, es estar siempre abierto a aprender. A esta disposición hay que añadir algo que a menudo pasamos por alto: el contacto con el silencio. Lo que conocemos como práctica contemplativa no es un secreto reservado para unos pocos elegidos, es simplemente volver a conectar con lo fundamental. Puede ser dar un paseo por el campo y detenerte a observar un árbol, una hoja, un pájaro, sin que tu mente te lleve a 1000 pensamientos. Puede ser sentarte unos minutos con los ojos cerrados y seguir el ritmo de tu respiración. Puede ser dejar de hacer y empezar a ser. Lo increíble es que cuando lo hacemos, algo cambia en nuestro interior. La neurociencia lo ha demostrado. Cuando dejamos de juzgar y nos sumergimos en la calma, el cerebro empieza a funcionar de otra manera. Se activa la capacidad de autorregulación y el cuerpo entra en un estado más saludable. No es magia, es biología. El silencio organiza lo que el ruido descompone. La reflexión repara lo que la urgencia quiebra. No es sencillo, por supuesto que no. Hemos estado muchos años acostumbrados a lo contrario, a vivir a toda prisa, a criticar,
a reaccionar. Pero es factible y lo mejor de todo es que los beneficios son enormes. Cuando entrenamos nuestra mente y nuestro corazón en este silencio, nuestra atención se vuelve más nítida, nuestras relaciones más amables y nuestra vida más satisfactoria. No se trata de alejarnos del mundo, sino de volver a él con una nueva perspectiva. Y ese regreso comienza con algo tan simple y a la vez tan complicado como dejar de juzgar y permitirnos simplemente observar, preguntar, escuchar, porque en ese gesto humilde se encuentra la semilla de una vida diferente. Hay un aspecto de la vida que solemos menospreciar y, sin embargo, influye en gran medida en nuestra calidad de vida, la forma en que miramos lo que sucede a nuestro alrededor. No es lo mismo levantarse cada día con una actitud de agradecimiento y apertura que hacerlo cargado de inquietud o rencor. La distinción entre ambas posturas puede parecer mínima, casi imperceptible, pero a medida que pasan las horas se transforma en un abismo. Ver la vida con optimismo no implica ignorar los retos ni pretender que todo es ideal. Más bien se trata de decidir qué perspectiva elegimos para entender la realidad. Aquí es donde aparece algo fascinante de nuestro cerebro, la dopamina. Este neurotransmisor se activa cada vez que anticipamos algo que nos ilusiona, ya sea un reencuentro con un ser querido, un proyecto que nos emociona o una meta que queremos alcanzar. Ese destello de dopamina no solo genera bienestar, sino que también nos proporciona energía para seguir adelante. El problema ocurre cuando esa búsqueda de gratificación instantánea se transforma en adicción, y en nuestros días eso sucede con demasiada facilidad. Solo hay que fijarse en cómo utilizamos el teléfono móvil. Notificaciones que no paran, estímulos que luchan por captar nuestra atención, pequeños momentos de satisfacción que nunca logran llenarnos del todo. Lo mismo sucede con las redes sociales, los videojuegos e incluso al consumir noticias. No es que todo esto sea malo por sí mismo, sin embargo el uso excesivo nos quita algo esencial: la habilidad de concentrarnos en lo que realmente vale la pena. La distracción constante es uno de los grandes problemas de nuestra era. Pensamos que no pasa nada por distraernos un poco, pero la realidad es que cada distracción tiene un costo, porque la atención es el recurso más preciado que tenemos. Donde ponemos nuestra atención también llevamos nuestra vida. Si no controlamos nuestra atención, permitimos que otros la manejen por nosotros. La neurociencia respalda lo que nuestra intuición ya nos había advertido. Existen áreas del cerebro, como la corteza prefrontal dorsolateral, que dependen directamente de nuestra capacidad para concentrarnos. Esa área está relacionada con la memoria, la creatividad, la toma de decisiones y la inteligencia práctica. Cuando la llenamos de interrupciones constantes, su eficacia se ve afectada. Es como intentar leer un libro en medio de una multitud que no para de charlar. Puedes seguir las palabras, pero nunca logras sumergirte realmente en el contenido. La vida requiere concentración. Lo vemos en un deportista que se entrena durante años para unos pocos segundos de competencia. Si pierde la atención, todo se viene abajo. También lo observamos en un cirujano que, con el instrumental en mano, no puede permitirse ni un solo error, ya que un fallo podría tener consecuencias irreversibles. Nadie de nosotros aceptaría ser operado por un médico encantador, pero despistado. Sin embargo, en nuestra vida diaria, aceptamos vivir con un nivel de distracción que afecta nuestra creatividad, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Por eso es fundamental aprender a decir que no. Decimos que no a ciertos estímulos que nos quitan tiempo y también a demandas que no nos llevan a lo fundamental, porque cada vez que rechazamos lo superficial, estamos aceptando lo que realmente importa. La verdadera libertad no se trata de poder hacer todo lo que queramos, sino de saber elegir con claridad aquello que merece nuestra atención. La dirección que estamos tomando como sociedad es alarmante. Cada vez es más difícil leer un libro completo sin distracciones, tener una charla profunda sin estar pendiente del móvil, o escuchar de verdad sin pensar en lo que viene después. Sin embargo, si perdemos la habilidad de mantener la atención, también perdemos la capacidad de construir, crear y amar. Al final, el amor es una forma de atención, estar presente en el aquí y el ahora con la otra persona. La buena noticia es que esta habilidad se puede entrenar. La atención es como un músculo, se fortalece con la práctica. Cada vez que decides de manera consciente dónde enfocar tu atención, estás ejercitándola.
Cada vez que dejas el teléfono a un lado y te enfocas en una actividad, cada vez que escuchas a alguien de verdad sin interrumpir, cada vez que te sumerges en un libro sin estar pendiente del reloj, estás recuperando un poder que pensabas que habías perdido. Y lo más impactante es que al aprender a dirigir tu atención, también recuperas tu libertad interna, dejas de ser prisionero de los estímulos externos y te conviertes en el dueño de tu propio camino. Ahí es cuando te das cuenta de que el verdadero lujo en un mundo lleno de ruido no es tener más cosas, sino poder prestar atención plena a lo que realmente importa. Si echamos un vistazo a la historia de la humanidad, encontramos algo sorprendente. No hemos llegado hasta aquí solo por tener un cerebro más grande o por haber creado herramientas cada vez más avanzadas. Lo que realmente nos impulsó hacia adelante fue nuestra habilidad para convivir, organizarnos, mirarnos unos a otros y descubrir en la conexión una fuerza que supera la suma de las partes. Desde un principio somos una especie que se caracteriza por ser muy social. Los descubrimientos en Atapuerca lo evidencian de manera contundente. Nuestros antepasados, el Homo habilis, apenas alcanzaban un tamaño de medio metro y solían habitar en los árboles. Su supervivencia dependía de recolectar frutas y hojas y de permanecer juntos. Luego surgió el Homo erectus, un explorador nato que se aventuró por continentes enteros. Salió de África, llegó a Asia y se asentó en territorios que en esa época parecían inexplorables. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? No fue gracias a la fuerza individual, sino por su capacidad para colaborar, organizarse en grupos y compartir tácticas y vivencias. Nuestro cerebro es un reflejo de esta historia, está diseñado para el contacto humano. Existen áreas completas dedicadas a interpretar gestos, reconocer emociones en las caras y a coordinar acciones con los demás. Si no contáramos con estas estructuras, sería imposible convivir en comunidades tan amplias como las que tenemos hoy en día. Ni siquiera los primates que están más cerca de nosotros, como los bonobos o los chimpancés, tienen un nivel de hipersocialización como el nuestro. Necesitamos a los demás no solo para sobrevivir, sino también para encontrarle sentido a la vida. Y todos lo sabemos por experiencia propia. No es lo mismo charlar con alguien a través de una pantalla que sentarse cara a cara. La tecnología puede ser muy útil, por supuesto. Permite que personas que se quieren y están a miles de kilómetros de distancia puedan escucharse y verse, pero nunca logra transmitir la misma energía que la presencia física. No hay miradas, no hay silencios compartidos, no hay esa vibración casi imperceptible que se genera cuando dos personas están en el mismo lugar. Esto no quiere decir que debamos rechazar la tecnología, eso sería una locura. Lo que significa es que tenemos que saber ponerla en su justa medida. Se utiliza para compartir información, para organizar, para resolver lo práctico, pero para lo que realmente toca la esencia humana, el trabajo en equipo profundo, la creación conjunta, la conexión genuina, necesitamos estar cerca. Si perdemos eso, empobrecemos nuestra experiencia, debilitamos nuestra capacidad de recuperación y alimentamos el miedo. Y lo increíble es que la ciencia ha validado lo que ya sospechábamos. Los lazos afectivos no solo nos hacen sentir bien, también tienen efectos biológicos muy específicos. Cuando nos relacionamos de forma positiva, cuando nos sentimos acompañados y respaldados, se activa el nervio vago anterior, una parte del sistema nervioso que regula funciones vitales. Esta activación refuerza el sistema inmunológico, mejora la regulación emocional e incluso alarga los telómeros, esas estructuras microscópicas que protegen nuestro ADN y retrasan el envejecimiento celular. En otras palabras, relacionarnos de manera saludable nos ayuda a vivir más tiempo y con mejor calidad. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos el contacto humano por pantallas? Cuando le damos más importancia a lo digital que a lo presencial, nuestro cuerpo y nuestra mente lo sienten. Deja de lado la fuerza del grupo, perdemos esa sensación de pertenencia y poco a poco nos volvemos más vulnerables ante el miedo y la incertidumbre. Podemos estar súper conectados a nivel tecnológico y al mismo tiempo sentirnos más solos que nunca. Por eso, es fundamental recordar que el ser humano es, ante todo, un ser que necesita el encuentro. Necesitamos tocarnos, escucharnos de verdad y compartir el mismo espacio. La tecnología puede acercarnos cuando no hay otra alternativa, pero nunca debe reemplazar lo esencial. Porque lo que nos mantiene fuertes, lo que nos brinda salud y sentido,
Es esa mirada, ese gesto, esa presencia que ninguna pantalla puede imitar. Aprender a convivir con los demás no solo implica disfrutar de su compañía o apoyarse en momentos complicados. Vivir con los demás también conlleva lidiar con algo que no se puede evitar, la crítica. Porque tarde o temprano alguien va a opinar sobre nosotros, a veces con buenas intenciones y otras veces no tanto. La manera en que tomamos esas palabras puede ser clave para decidir si crecemos o si nos quedamos estancados en el dolor. Hay críticas que vienen de un lugar sincero, alguien se da cuenta de que podríamos mejorar, le importa nuestro progreso y nos lo hace saber. Tal vez la manera de expresarlo no sea la más suave, pero la intención es clara: ayudarnos. Ante esas críticas, es fundamental que seamos humildes, que escuchemos, reflexionemos y reconozcamos que, aunque no nos guste la forma en que nos lo dicen, puede haber algo valioso en el mensaje. Esa actitud es la que nos permite avanzar. Sin embargo, también hay críticas que no tienen como objetivo ayudarnos, sino hacernos daño. Son palabras que surgen de la envidia, la frustración o el rencor. Pueden parecer amables, incluso educadas, pero llevan un veneno oculto. Esas son las que no debemos dejar que nos afecten. No se trata de reaccionar con agresividad ni de devolver el golpe. La clave está en entender de dónde vienen esas palabras y no hacerlas nuestras. Cada vez que dejamos que una crítica injusta se convierta en una verdad en nuestra mente, estamos cediendo un poder que no le corresponde al otro, sino a nosotros mismos. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, solía decir que no son tanto las palabras de los demás las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Nuestro cerebro recibe lo que viene del exterior, lo mezcla con nuestras creencias y experiencias pasadas, y nos presenta una visión que, muchas veces, se aleja de la realidad. Por eso, al recibir una crítica, la pregunta no debería ser solo ¿qué me han dicho?, sino también ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es mi forma de interpretarlo? Hay una gran diferencia entre pensar que alguien es una mala persona y considerar que es alguien que simplemente está en un mal momento. En el primer caso sentimos la necesidad de castigar a esa persona. En el instante en que surge el deseo de entenderla y, si se puede, ayudarla. Esta pequeña variación en nuestra perspectiva transforma por completo la forma en que reaccionamos. No se trata de justificar lo que no tiene justificación, sino de aceptar que muchas veces quien hiere lo hace porque está lastimado. Viktor Frankl, quien logró sobrevivir a los campos de concentración nazis, lo dejó claro. La última de las libertades humanas es decidir cómo responder ante lo que nos ocurre. Pueden quitarnos casi todo, pero no esa capacidad de elegir nuestra reacción. Y es en esa elección donde se define nuestra grandeza. Eso no quiere decir que sea sencillo. Las críticas duelen, impactan en nuestros puntos más débiles. Pero si entrenamos nuestra mente y nuestro corazón, podemos convertir ese sufrimiento en crecimiento. A veces la lección será aprender a ser humildes, otras veces será fortalecer nuestra confianza para no dejarnos llevar por lo injusto. En ambos casos la crítica se transforma en maestra, y hay algo más. Contestar con respeto en vez de dejarse llevar por la ira tiene un poder transformador enorme. Hay relatos que lo demuestran de manera sorprendente. Una palabra tranquila en el momento adecuado puede desactivar años de rencor. Una respuesta llena de compasión puede cambiar por completo el rumbo de una relación. Cuando, en vez de reaccionar impulsivamente, optamos por responder, dejamos de alimentar el conflicto y comenzamos a construir un puente. En resumen, la crítica es algo que no podemos evitar, pero nuestra reacción siempre depende de nosotros, y ese espacio entre lo que nos dicen y lo que decidimos hacer con ello es donde se juega nuestra libertad. Ahí podemos optar por crecer, ahí podemos decidir ser más grandes que la herida. La vida nos pone a prueba en los momentos de tranquilidad, pero especialmente en los momentos de tensión. Es sencillo hablar de calma cuando todo marcha bien. Lo complicado es mantenerla cuando la sangre hierve, cuando las palabras de los demás nos lastiman, cuando sentimos la injusticia atravesándonos por dentro. Es en ese momento donde realmente se evalúa el nivel de libertad que hemos logrado, porque no podemos pasar por alto algo fundamental. Nuestro cuerpo capta cada emoción, la rabia, el rencor y la frustración no son solo pensamientos, son reacciones químicas, son tormentas eléctricas que recorren nuestro sistema nervioso.
Una pelea intensa puede hacer que la presión arterial se dispare en cuestión de segundos. Un enfado reprimido puede tensar los músculos hasta provocar contracturas que pueden tardar semanas en desaparecer. Y en los casos más graves, un estallido de ira puede llevar a un infarto, un derrame cerebral o incluso una hemorragia cerebral. Conozco la historia de un tipo que, en medio de un ataque de ira descontrolada, sufrió un desprendimiento de retina. Lo que empezó como un estallido emocional terminó convirtiéndose en una serie de operaciones, 17 en total, que cambiaron su vida. No es suficiente prueba para entender que manejar nuestras emociones no es un lujo, sino una necesidad esencial, y aún así, seguimos actuando como si reaccionar de manera automática fuera lo normal, como si no tuviéramos otra alternativa que devolver el golpe, palabra por palabra. Pensamos que ser libres es decir lo primero que nos pasa por la cabeza, cuando en realidad eso no es libertad, es estar esclavizado a nuestros impulsos. Reaccionar es simplemente repetir un patrón que no controlamos. Responder es tomar decisiones con plena conciencia. La diferencia puede parecer mínima, pero lo transforma todo. Reaccionar es dejarse llevar por nuestras emociones. Responder es tomar las riendas de nuestra vida. La reacción grita: «Me han lastimado, tengo que devolver el daño». La respuesta, en cambio, se toma un momento y se pregunta: ¿qué quiero construir a partir de lo que acaba de suceder? Y en ese instante de reflexión se encuentra toda nuestra dignidad como seres humanos. Jean-Paul Sartre lo dijo de forma clara: la libertad es lo que haces con lo que te hacen. Pueden ofenderte, provocarte o humillarte, pero al final la respuesta siempre será tuya. Son las personas que han aprendido a contestar en lugar de reaccionar las que realmente cambian el mundo. Aquellos que han sanado heridas del pasado, quienes han sembrado armonía en medio del rencor, los que han creado belleza en tiempos de sufrimiento. Todos ellos han comprendido la importancia de detenerse y tomar decisiones. Esta decisión no implica suprimir lo que sentimos, sino redirigirlo. Reconocer la fuerza de la emoción y transformarla en algo constructivo en vez de destructivo. La compasión surge precisamente de ahí, de la capacidad de ver el dolor en los demás y optar por no incrementarlo, sino más bien aliviarlo. Esa podría ser la forma más pura de valentía. No se trata de idealizar. Nadie logra responder siempre de manera perfecta. Todos caemos en la trampa de reaccionar, nos dejamos llevar en ocasiones, pero lo que realmente importa no es la caída, sino el esfuerzo de levantarnos nuevamente. Cada vez que decidimos responder en lugar de reaccionar, fortalecemos un músculo interno y cuanto más lo ejercitamos, más natural se vuelve. Al final, entrenar nuestra manera de responder no es solo un tema de bienestar emocional, sino que también afecta nuestra salud física y espiritual. Cada vez que reaccionamos con calma, cuidamos nuestro corazón, liberamos a nuestro cuerpo de tensiones innecesarias y creamos un ambiente más humano. No existe medicina más efectiva que esa. Elegir de manera consciente cómo actuar ante lo que la vida nos presenta. Cuando aprendemos a responder en vez de reaccionar, algo sutil comienza a cambiar a nuestro alrededor. No solo nosotros encontramos la calma, sino que esa calma se propaga. Así como una persona enojada puede arrastrar a todo un grupo a la tensión, alguien en paz tiene el poder de tranquilizar el ambiente. Y lo más curioso es que muchas veces no somos conscientes de ese efecto. Vemos los resultados, pero no nos damos cuenta de que somos la causa. Hay una historia antigua que ilustra esta realidad. Se dice que a las afueras de una ciudad vivía una anciana que recibía a los viajeros. Un hombre se acercó y le preguntó: ¿cómo es la gente de esta ciudad? La anciana, en lugar de responder, le lanzó otra pregunta: ¿cómo eran las personas en la ciudad de donde vienes? Él respondió: egoístas, malintencionadas, gente en la que no puedes confiar. La mujer lo miró y dijo: lo siento, aquí encontrarás lo mismo. Más tarde llegó otro viajero y hizo la misma pregunta. La anciana repitió su pregunta: ¿y cómo era la gente de tu ciudad? El hombre sonrió y dijo: alegres, solidarios, personas que siempre estaban dispuestas a ayudar. La anciana le contestó: pues aquí encontrarás lo mismo. La lección es clara. No vemos el mundo tal como es, sino como somos. Y ahí es donde entran en juego nuestras creencias más profundas,
Muchas de ellas ni siquiera las tenemos en cuenta, pero son las que determinan cómo interpretamos cada situación. José Ortega y Gasset lo resumió con una frase muy acertada: las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos. Las ideas se piensan, las creencias se viven. Son como el terreno invisible sobre el que andamos sin darnos cuenta. Solo hay que echar un vistazo a la historia. Durante siglos se pensó que la Tierra era plana. Al observar el horizonte, la gente no imaginaba la existencia de otros continentes, sino que veían el final del mundo y monstruos acechando en el abismo. Cuando miraban al Sol, no lo veían como una estrella que orbita a nuestro alrededor, sino como un astro que se movía en torno a la Tierra. Estas creencias no eran triviales. Influían en lo que la gente se atrevía a hacer o no. Si alguien se planteaba cruzar el océano, lo consideraban un loco. Solo individuos como Colón se atrevieron a desafiar esa perspectiva. Cambiar una creencia transformó el mundo. La antropóloga Margaret Mead lo demostró de otra manera en el siglo XX. Viajó a Melanesia con un grupo de investigadores y visitó 2 islas muy cercanas. En la primera, encontró a personas hospitalarias, amables y dispuestas a compartir. En la segunda, los habitantes eran desconfiados, agresivos y siempre estaban a la defensiva. ¿Qué era lo que hacía que hubiera una diferencia tan marcada entre comunidades vecinas? No se trataba de la genética, ni del clima, ni de los recursos disponibles. Era la forma de pensar que se transmitía desde la infancia. En la primera isla, los pequeños crecían oyendo que la gente era buena y que el encuentro era fundamental para la vida. En la segunda, les repetían que nadie era de fiar, que todos eran una amenaza. 2 creencias, 2 realidades completamente distintas. Todo esto nos recuerda algo muy importante. Lo que pensamos influye en lo que percibimos y, por ende, en lo que creamos. Si creo que el mundo es hostil, me relacionaré con desconfianza y seguramente encontraré motivos que respalden esa perspectiva. Si en cambio pienso que el mundo es, en el fondo, un lugar de encuentro, me abriré a los demás y con el tiempo descubriré que esa apertura me trae gestos de bondad. Nuestras creencias son como lentes. Algunas nos limitan, mientras que otras nos permiten expandirnos. La buena noticia es que las creencias no son sentencias de por vida, pueden cambiar, y cuando lo hacen, nuestra existencia entera se transforma. A veces solo se necesita un encuentro, una vivencia, una palabra que nos sacuda, para que algo dentro de nosotros cambie. En esos momentos entendemos que no era el mundo el que estaba de cierta manera, éramos nosotros quienes lo estábamos observando desde una perspectiva equivocada. Por eso, cada vez que promovemos la calma y la empatía, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que también estamos plantando nuevas creencias en quienes nos rodean. Sin necesidad de palabras, les mostramos qué otra forma de vivir puede existir. Y ese testimonio callado, esa armonía entre lo que sentimos y lo que proyectamos, puede ser más impactante que cualquier discurso. Las creencias no solo influyen en cómo percibimos el mundo, sino que también determinan la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Esa mirada interna que llamamos autoconcepto es la base sobre la que se edifica toda nuestra vida. El autoconcepto responde a la pregunta ¿quién soy yo?, mientras que la autoestima responde a otra igualmente crucial: ¿cuánto valgo? Ambas se entrelazan como raíces invisibles que nutren nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestros sueños. Cuando somos pequeños, no tenemos una idea clara de quiénes somos. Vamos conociendo el mundo a ciegas, distinguimos lo frío de lo caliente, lo agradable de lo incómodo, lo que nos da seguridad y lo que nos da miedo. Poco a poco las personas que nos rodean se convierten en espejos. Si esas miradas nos devuelven cariño y confianza, aprendemos a vernos como valiosos. Si en cambio nos devuelven desprecio, indiferencia o exigencias imposibles, empezamos a sentirnos insuficientes y esas primeras impresiones se quedan grabadas de tal manera que pueden acompañarnos toda la vida. Ralph Waldo Emerson lo expresó de manera clara: la mayor tragedia de un ser humano no es morir, sino no encontrarse nunca con alguien que le ayude a descubrir lo que realmente puede llegar a ser. Una mirada positiva, una palabra de apoyo, un gesto de confianza pueden encender en alguien la certeza de su propio valor. En cambio, una crítica constante o un silencio helado pueden apagar esa chispa durante años.
Hay historias muy duras que lo demuestran. Niños que han crecido en entornos marcados por la violencia llegan a convencerse de que el maltrato que sufren es culpa de ellos. En vez de entender que sus padres están mal, asimilan la idea de que se lo merecen. Esa semilla de culpa puede convertirse en una carga que los acompaña toda su vida adulta, afectando su forma de relacionarse, de tomar decisiones e incluso de soñar. ¿Cómo no entender entonces que la autoestima no es un lujo, sino una necesidad fundamental? Lo interesante es que la autoestima no depende tanto de lo que nos sucede, sino de cómo lo interpretamos. Dos personas pueden cometer el mismo error. Una piensa: he fallado, pero sé que puedo hacerlo mejor. La otra piensa: he fallado, soy un fracasado. La clave está en una sola palabra, pero esa palabra puede transformar destinos. Cuando un error se convierte en parte de nuestra identidad, el futuro se limita. En cambio, si vemos el error como una oportunidad de aprendizaje, el futuro se expande. Por eso es fundamental prestar atención al lenguaje que utilizamos con nosotros mismos. No es igual decir soy torpe que he cometido un error. En el primer caso atacamos nuestra esencia, mientras que en el segundo nos referimos a un hecho específico, y lo que repetimos en nuestra mente día tras día acaba moldeando nuestra identidad. Cuando alguien comienza a fortalecer su autoestima, todo cambia. Sus decisiones se vuelven más audaces, sus relaciones más saludables y sus metas más ambiciosas. Porque la autoestima actúa como un filtro silencioso. Si pienso que merezco lo bueno, lo busco y lo acepto. Si creo que no lo merezco, lo rechazo aunque lo tenga frente a mí. Muchas personas con un talento increíble nunca disfrutan del éxito que podrían alcanzar porque, en el fondo, siguen convencidas de que no lo merecen. Al final, la autoestima es como el terreno sobre el que caminamos. Si es sólido, avanzamos con confianza. Si es inestable, cualquier obstáculo en el camino nos puede hacer caer. Y lo más bonito es que, aunque ese terreno haya sido débil en el pasado, siempre tenemos la posibilidad de fortalecerlo. Cada gesto de respeto hacia nosotros mismos, cada error que enfrentamos con empatía, cada decisión que tomamos con fe en nosotros es un ladrillo más en la edificación de esa base. Por eso siempre digo que cada persona es mucho más grande de lo que imagina. Y cuando logramos recordarlo, cuando dejamos de compararnos con estándares ajenos y nos valoramos por lo que realmente somos, empezamos a vivir desde un lugar diferente. Desde ahí la vida ya no se convierte en una lucha constante por demostrar, sino en una oportunidad diaria de manifestar lo que ya llevamos dentro. Cuando alguien empieza a valorarse, algo profundo se reorganiza dentro de esa persona y ese cambio interno se nota al instante en cómo toma decisiones. Cada elección que hacemos, ya sea grande o pequeña, está marcada por cómo nos vemos a nosotros mismos. Si pienso que no merezco lo bueno, buscaré lo básico, lo seguro, lo que no me arriesgue, pero si reconozco que soy suficiente, me atreveré a aventurarme hacia lo desconocido, a abrirme a nuevas posibilidades y a confiar en que puedo manejar lo que venga. Aquí surge un dilema que todos enfrentamos: ¿desde qué lugar elegimos? ¿Desde el ego o desde nuestro verdadero ser? El ego siempre busca una satisfacción rápida, promete reconocimiento, poder y placer inmediato. Y al principio resulta tentador porque ofrece caminos más sencillos. Sin embargo, esos atajos a menudo conducen a callejones sin salida. Lo que el ego da al principio, luego lo cobra con creces. En cambio, el verdadero ser es más exigente. Pide paciencia, coherencia y responsabilidad, pero los resultados perduran porque surgen de lo que realmente somos en nuestro interior y no de lo que mostramos en la superficie. La distinción se nota en los pequeños detalles. El ego actúa pensando solo en sí mismo. ¿Qué beneficio obtengo de esto? El ser, por otro lado, amplía su perspectiva. ¿Qué puedo aportar con esto? ¿Qué efectos tendrá en los demás? No se trata de renunciar a uno mismo ni de vivir solo para los otros, sino de incluir a los demás en la ecuación. Porque cada decisión, aunque parezca individual, tiene un efecto en el colectivo, y cuando aprendemos a reconocerlo, nuestras elecciones se vuelven más acertadas. Martin Buber, un filósofo alemán, lo ilustró con una imagen impactante. Decía que el ego vive como si fuera el único punto de una circunferencia, todo gira a su alrededor y nadie más tiene cabida. En cambio, el ser se ve como parte de una elipse con dos centros, yo y tú.
Ninguno de los dos anula al otro, ambos tienen su espacio. Y en ese lugar que compartimos aparece algo diferente, el nosotros. Es en ese encuentro donde realmente crecemos. Vivir desde el ser no implica renunciar a la individualidad, sino más bien descubrir que mi libertad se amplía al incluir la libertad de los demás. Significa que mi felicidad se incrementa cuando también aporto a la felicidad de otros. Y lo interesante es que cuando pienso en los demás, la vida también piensa en mí. Puede parecer una contradicción, pero es una ley silenciosa que muchos han experimentado. Cuando actúas desde la generosidad, las oportunidades se presentan. Cuando lo haces desde el egoísmo, eventualmente se cierran. Quizás lo has sentido en carne propia. Hay decisiones que en su momento parecieron muy beneficiosas, te brindaron prestigio, dinero, aplausos, pero con el tiempo dejaron un regusto amargo, un vacío complicado de llenar. Y hay otras que fueron más complicadas, que requirieron sacrificios que no parecían tan atractivos. Sin embargo, con el paso de los años te brindaron paz, alegría y plenitud. Esa es la distinción entre el ego y el ser. El primero ofrece un destello pasajero, mientras que el segundo brinda una luz que perdura. Por eso es importante pausar antes de tomar una decisión y plantearse una pregunta sencilla, pero que puede cambiarlo todo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me acerca a mi verdadera esencia o me aleja de ella? ¿Solo satisface mi deseo inmediato? ¿O también beneficia al conjunto? En esa sinceridad se encuentra la guía, porque las elecciones que provienen del ego suelen encerrarte en ti mismo, mientras que las que surgen del ser te abren al mundo y te conectan con algo más grande. Optar desde el ser no siempre será lo más fácil, pero siempre será lo más enriquecedor. Y la riqueza, al final, es el mejor indicador de una vida bien vivida, lo que has sembrado en los demás, lo que has dejado como legado, lo que perdura incluso cuando ya no estás. Vivir desde el ser no es solo un ideal lejano, es una rutina diaria. No es suficiente con entender que el ego busca atajos y el ser busca raíces profundas. La cuestión fundamental es cómo sintonizar con esa voz interna que a menudo se ahoga en el bullicio del mundo, porque el ego clama, demanda, presiona, mientras que el ser murmura en un susurro. Y en medio de esa lucha, lo más sencillo es dejarse llevar por la voz más estridente, aunque sea la menos sabia. El primer paso para nutrir la voz del ser es recuperar el silencio, no un silencio vacío, sino uno que sea fértil. En la calma, la mente comienza a aquietarse y se crea un espacio donde lo esencial se hace audible. Con solo 5 minutos de respiración consciente, un paseo en soledad por la naturaleza o desconectando las pantallas por un rato y observando lo que sucede en nuestro interior, es suficiente. Ahí, en esa pausa, el ser halla la oportunidad de manifestarse, y lo curioso es que las decisiones más acertadas suelen surgir precisamente en esos momentos de tranquilidad, no en medio del caos. Otro gran aliado es la coherencia. Cada vez que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones van en la misma línea, le das fuerza a tu ser. Por el contrario, cuando piensas una cosa, dices otra y haces algo diferente, el ego empieza a ganar terreno. La falta de coherencia interna alimenta al ego, ya que se nutre de las máscaras, de las apariencias y de la necesidad de caer bien. Vivir de manera coherente no implica ser perfecto, sino que se trata de esforzarse por acortar esa brecha entre lo que realmente sientes y lo que muestras al mundo. También es fundamental aprender a identificar de dónde provienen nuestras motivaciones. Si el impulso surge del miedo, como el miedo a perder, a no ser lo suficientemente bueno o a decepcionar, es probable que estemos tomando decisiones desde el ego. En cambio, si el impulso proviene del amor, ya sea por lo que haces, por las personas involucradas o por el impacto que tiene en los demás, entonces tu ser está tomando el mando. Puede parecer un matiz pequeño, pero transforma por completo el rumbo de nuestras elecciones. Hay una imagen que puede ser de gran ayuda. El ego es como una fogata hecha con paja seca, se enciende rápido y brilla intensamente, pero se apaga en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, el ser es como un fuego alimentado con troncos robustos. Tarda más en encenderse, pero una vez que lo hace, proporciona calor durante horas y ilumina la oscuridad de la noche. Por eso, cultivar decisiones desde el ser requiere de paciencia y confianza. No verás resultados inmediatos, pero sentirás que son firmes y que resisten el paso del tiempo.
Y aquí es importante aclarar algo. No se trata de eliminar el ego. Este tiene funciones esenciales, nos da identidad, nos ayuda a protegernos y a organizarnos. El problema aparece cuando le damos el control total. La clave no es destruir el ego, sino aprender a ponerlo en su lugar, al servicio del ser. Cuando el ego se convierte en un compañero, deja de ser un tirano y se transforma en una herramienta valiosa. Vivir desde el ser, entonces, es un arte. Un arte que se practica en cada acción, en la forma en que hablas, en cómo miras, en cómo escuchas y en lo que decides. No se consigue de la noche a la mañana, es un camino de ajuste continuo, pero cuanto más lo practicas, más clara se vuelve la diferencia. Llega un instante en que te das cuenta de que lo que surge del ego siempre te deja con un vacío, mientras que lo que proviene del ser te llena de verdad. Ese es el auténtico indicador. No necesitas complicarte con fórmulas enrevesadas, simplemente pon atención a cómo te sientes después de tomar una decisión. Si sientes tranquilidad, aunque la elección haya sido complicada, es probable que hayas actuado desde el ser. ¿Sientes nervios? Aunque la decisión te haya traído un beneficio inmediato, entonces es probable que haya sido el ego quien tomó la palabra. Aprender a interpretar ese eco emocional es una de las maneras más efectivas de orientarse en medio del bullicio. Y es en esa escucha continua, en ese silencio fértil, en esa coherencia que se busca, donde el ser encuentra su espacio para guiar nuestra existencia. Porque al final, la verdadera sabiduría no se trata de acumular información, sino de saber elegir desde el lugar adecuado. Cuando intentamos vivir desde nuestro interior, nos damos cuenta de que necesitamos dos fuerzas invisibles que nos apoyen, la fe y la esperanza. Sin ellas, cualquier obstáculo nos puede derribar. En cambio, con ellas, incluso en medio de la tempestad, sentimos una luz encendida en nuestro interior. No estoy hablando de ideas abstractas ni de frases bonitas para embellecer discursos. Me refiero a motores reales que transforman la manera en que nos levantamos cada día y enfrentamos lo incierto. La fe no es solo un pensamiento en la mente, es una emoción en el corazón. Creer con la cabeza puede generar dudas, pero creer con el corazón trae consigo una certeza. Puedes repetir, tengo fe 1000 veces, pero si en tu interior no hay convicción, lo que sientes es un anhelo, no fe. La verdadera fe se experimenta como un conocimiento profundo, e incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. Por eso, quienes viven con una fe genuina suelen actuar con una determinación asombrosa. Recuerdo una frase que se le atribuye a Jesús. Si tuvieras confianza del tamaño de un grano de mostaza podrías mover montañas, y lo increíble es que no estaba hablando en un sentido figurado. La historia está repleta de personas que lograron lo que parecía imposible porque, en el fondo, creían que era factible. Empresarios que levantaron proyectos desafiando toda lógica, exploradores que se aventuraron en lo desconocido, madres y padres que sacaron adelante a sus hijos en situaciones difíciles. En todos ellos había algo en común, se levantaban una y otra vez después de caer, y eso solo se sostiene con fe. Pero la fe por sí sola no es suficiente. También necesitamos esperanza. Y aquí es importante aclarar que la esperanza no es esperar de manera pasiva a que algo externo venga a rescatarnos. No se trata de resignarse diciendo, ahora estoy sufriendo pero algún día estaré bien. Esa es una versión distorsionada de la esperanza. La verdadera esperanza implica vivir intensamente el presente, convencidos de que lo mejor aún está por llegar. Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración, lo dejó claro. La falta de esperanza es una de las formas más dolorosas de sufrimiento. Cuando alguien siente que no tiene un futuro, se apaga. Sin embargo, incluso en las peores circunstancias, aquellos que mantenían un sentido de dirección lograban aguantar, no porque ignoraran el sufrimiento del momento, sino porque lo enfrentaban con la convicción de que ese sufrimiento no era el final. La fe y la esperanza se necesitan mutuamente. La fe nos proporciona la seguridad de que lo posible existe, aunque aún no lo veamos. La esperanza nos recuerda que, aunque hoy todo parezca oscuro, mañana puede traer algo diferente. Juntas, se convierten en un motor que nos empuja a actuar, porque la fe sin esperanza puede hacerse rígida y la esperanza sin fe puede perderse en un deseo vacío.
pero cuando se combinan nos transforman en personas que son capaces de mantenerse en pie y de apoyar a los demás. Si lo reflexionas, los instantes más brillantes de tu existencia seguramente han estado marcados por estas dos fuerzas. Esa vez que creíste en ti mismo, aunque nadie más lo hiciera, ese día en que te lanzaste a un proyecto sin garantías, pero con la certeza de que valía la pena. Esa ocasión en la que, a pesar de estar en el suelo, sentiste que había algo más grande que te empujaba a levantarte. Eso es tener fe. Y cada vez que, en medio de la incertidumbre, lograste mirar hacia adelante con ilusión y no con resignación, eso fue esperanza. Vivir desde el ser significa abrazar estas dos actitudes como fundamentos. Fe para creer que lo imposible puede hacerse realidad. Esperanza para mantener la vista en lo que aún está por venir sin dejar de disfrutar lo que ya tienes. Cuando estas dos creencias se integran en tu vida, tu presente se transforma. Ya no lo experimentas desde la falta, sino desde la confianza, y tu futuro deja de ser una amenaza para convertirse en una promesa. Al final de este viaje, cuando juntamos todas las piezas, lo que se revela ante nosotros es casi como un mapa de transformación, un mapa que no tiene caminos fijos ni fórmulas exactas, pero sí puntos de referencia claros que nos ayudan a orientarnos en medio de la vida. Cada uno de los aspectos que hemos analizado, la atención, la crítica, la calma, la compasión, la fe y la esperanza, no son compartimentos aislados, sino hilos que se entrelazan para crear un tejido coherente. Vivir desde el ser es, en esencia, recordar quiénes somos, y ese recuerdo no llega de un solo golpe, se cultiva día tras día. Comienza con algo tan sencillo como parar y respirar. En ese gesto humilde ya le estamos diciendo al ego: no tienes que estar siempre corriendo, no tienes que tener el control de todo. El silencio se convierte entonces en la puerta de entrada. En la tranquilidad descubrimos que no somos solo lo que pensamos, que debajo del ruido hay una voz más profunda, una certeza más firme. Desde ese punto comenzamos a observar a los demás de una manera diferente. Deja de ser una cuestión de ver enemigos o competidores y empezamos a identificar a hermanos, compañeros en este camino, personas que también enfrentan sus propias batallas y que buscan lo mismo que nosotros. Al fomentar la compasión, no solo aliviamos el sufrimiento de los demás, sino que también sanamos nuestras propias heridas. Cada gesto de cariño, cada respuesta que opta por no hacer daño, refuerza nuestra humanidad. Y a partir de ahí llegamos a un momento clave: las decisiones. Cada elección se transforma en una oportunidad para optar entre el ego y el ser. El ego persigue un brillo pasajero. El ser, en cambio, crea una luz que perdura. El ego nos separa. El ser nos conecta. El ego se pregunta: ¿qué beneficio obtengo yo? El ser se cuestiona: ¿qué podemos aportar juntos? Y cuando comenzamos a tomar decisiones desde el ser, poco a poco, nuestra vida entera toma un nuevo rumbo. Las relaciones se vuelven más genuinas, los proyectos más fructíferos, y encontramos una paz interior que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. A todo esto se añaden dos fuerzas invisibles que nos respaldan: la fe y la esperanza. La fe nos proporciona la seguridad de que lo que parece imposible puede volverse real, incluso cuando no hay evidencias. La esperanza nos impulsa a seguir adelante, recordándonos que lo mejor está por llegar sin quitarle valor al presente. Juntas se transforman en un motor que atraviesa la incertidumbre, la penumbra y el agotamiento. Y si echamos un vistazo al pasado, nos damos cuenta de que todo está interconectado. Al prestar atención de verdad, disminuimos las distracciones que nos quitan energía. Al aprender a aceptar las críticas con humildad o firmeza, según sea necesario, nos liberamos del peso de lo que piensan los demás. Al responder en lugar de reaccionar, protegemos nuestro cuerpo y nuestra mente del desgaste. Al fomentar la compasión, sanamos relaciones y construimos puentes donde antes había barreras. Al tomar decisiones desde nuestro ser, damos pasos que perduran. Y cuando sostenemos todo esto con fe y esperanza, sentimos que la vida, en vez de aplastarnos, nos impulsa hacia adelante. No se trata de lograr un estado ideal ni de vivir sin cometer fallos. La cuestión es formarnos, practicar y recordar una y otra vez quiénes somos realmente. Cada jornada nos brinda oportunidades para ello.
al levantarnos con agradecimiento, al optar por el silencio en vez de un grito, al escuchar en lugar de criticar, al decir no a lo que nos distrae y sí a lo que realmente cuenta, al abrir la mano en vez de cerrarla. Tal vez la auténtica transformación radique en eso, en reunir pequeños actos que a lo largo del tiempo construyen una vida completa, porque lo increíble no siempre se presenta en forma de grandes logros, sino en la perseverancia de miles de decisiones pequeñas tomadas desde nuestro interior. Y cuando esa coherencia se convierte en un hábito, el cambio ya no es solo algo personal, se expande, afecta a quienes nos rodean, llega a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros grupos, hasta que sin darnos cuenta nos transformamos en la semilla de algo más grande. Vivir desde nuestro verdadero ser no es un anhelo imposible, es una ruta que está al alcance de todos, un sendero que podemos transitar si nos animamos a dar el primer paso. Lo más relevante aquí es que no hay que esperar a tener todo resuelto, sino que es fundamental actuar hoy mismo, porque cada paso que damos, por insignificante que parezca, es una pequeña victoria sobre el bullicio, el temor y las distracciones. Y con cada avance recordamos un poco más que somos mucho más poderosos de lo que pensamos.